Bueno, cuando estamos frente a la energía transpersonal dentro de lo que significa una carta astral, nos encontramos ante la presencia de los embajadores del cosmos. Desde esa perspectiva, bueno, el yo se establece dentro de un proceso donde tiene que integrarse frente a otras variables, otros esquemas. Probablemente la parte yoica nuestra individualidad, nuestra personalidad, la parte de planetas personales, luminaria, enfrentado a la energía transpersonal, generalmente sufre, generalmente se encuentra enmarcada en proceso, lo cual evidentemente despliega realidades, complejidades, dificultades durante la vida que el yo debe asimilar, debe transmutar muchas veces, debe trascender, debe liberar, y que justamente nos invita a integrarnos a una dinámica más colectiva que personal, yoica. Ahí se establece, yo creo, el gran proceso de lo transpersonal, como estos embajadores del cosmos nos invitan a esta idea de paulatinamente retornar a las fuentes, integrarnos con un desarrollo ya no individual, sino que colectivo. Entender que también somos seres que forman parte de un propósito colectivo. Desde ahí entonces que el concepto de polaridades transpersonales lo que hace es invitarnos con un aliciente mayor, entregarnos una potencia energética de la perspectiva transpersonal con las respectivas dificultades que esto también supone para el proceso individual. Las polaridades transpersonales, en términos técnicos, tienen mucho que ver con ciertas posiciones que van a adquirir estos planetas dentro de la carta astral y fundamentalmente desde aspectos tensos con el Sol, que sería la primera o el primer lineamiento técnico al cual nos enfrentaríamos para entender este concepto. Un Sol en cuadratura, un transpersonal en oposición, un transpersonal en conjunción, un transpersonal, significa que la conciencia se encuentra enfrentada a una gran cantidad de energía transpersonal, ¿sí? Otros elementos que son significativos para determinar una polaridad transpersonal tienen que ver con la presencia de planetas transpersonales en casas específicas. Urano, por ejemplo, en primera, sería una polaridad transpersonal uraniana donde la persona estaría constantemente en un lenguaje de inestabilidad circulando. Urano en casa 10, Urano en casa 12. Y de alguna forma esto también podría determinar una polaridad directa o inversa dependiendo de la estructura de elementos que la carta astral tenga. Eso lo explicaremos más adelante probablemente. En el caso de Neptuno sucede lo mismo, en casa 1, en casa 10 y en casa 12 toma una preponderancia importante donde la persona tiene que encontrarse con una percepción diferente. Ya no estamos hablando de liberación, de inestabilidad como en el caso Urano, sino que con Neptuno entramos a una percepción, que por lo general el estilo social colectivo tiende a que tengamos una percepción lógica, lineal, metódica, y que está muy bien que así sea, mercurial por decirlo de alguna forma, pero la percepción de Neptuno nos lleva a una sensibilidad en la percepción, a encontrarnos con el mundo de lo sutil, a encontrarnos con el desarrollo de una percepción ligada a la sensación más que a la lógica, al desarrollo mental. Cuando nos encontramos frente a una polaridad plutónica estamos hablando de el poder y con sus diferentes manifestaciones. Estamos hablando de la potencia, la omnipotencia versus la impotencia. Momentos donde justamente la vida y la psique tiene que verse envuelta en vivir ambos polos, que aquí de alguna forma se empieza a entender también lo que significa el concepto de polaridades transpersonales. Entonces, ¿qué es lo que traen de fondo estos planetas? Nos vienen a invitar a vivir procesos donde la psique tiene que volverse más elástica, donde tiene que lidiar con la inestabilidad, tiene que lidiar con la estructura y la desestructura. Voy a explicar ahora las polaridades más en específico. Cuando hablamos de polaridad uraniana, vale decir Urano en contacto con el Sol, por aspecto tenso, cuando lo ubicamos en casa 1, en casa 10, en casa 12 también, y en menor medida en casa 4 y en casa 7, por tanto en casas angulares en resumen, hace que la psique tenga que verse conflictuada de alguna forma entre la estabilidad y la inestabilidad. Entonces ahí se establece una polarización entre Urano por una parte y por otra parte el eje Saturno-Luna que tiene la carta. La estructura de seguridad con la cual nosotros venimos identificados y arraigados, la zona de confort, por decirlo de alguna forma. Entonces un Urano que de alguna forma se encuentra muy implicado, con fuerza, con potencia en una carta astral, desestabiliza, desajusta esto, nos saca de la zona de confort, nos libera.
pero justamente con las desventajas, con el proceso de fondo que trae justamente lidiar con esta inestabilidad, con esta revolución en las vías que propone Urano. Entonces estas personas con polaridad uraniana necesitan desarrollar por un lado la estabilidad, que significa el eje Saturno-Luna, pero por otro lado la renovación, la revolución, que significa vivir Urano. Vivirlo de manera sana significa entonces también poder integrar sanamente estos dos ejes y vivirlos de una manera amalgamada, donde ninguno supera al otro, donde una persona no pueda en el desarrollo de su vida quedarse 80 años viviendo en el refugio de Saturno y de la Luna, sino que tenga que experimentar la libertad en algún nivel. Por otro lado, una persona con polaridad uraniana que quiera estar constantemente removiendo, liberando, revelándose, pierde justamente la estabilidad del núcleo que te produce el Saturno-Luna. Entonces, hacer este juego y determinarlo en una carta astral, siento que nos puede ahorrar años de malos entendidos en el camino de la vida, de no saber hacer coexistir estas energías. Eso. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo, Cristian, es que necesitamos al menos 4 factores importantes: un planeta transpersonal, el Sol en relación a este transpersonal, por ejemplo Urano, y el eje Saturno-Luna. Con estos 4 hay una configuración para hacer este estudio del cual tú... Exacto, y muy bien cómo se plantea, porque estamos frente como al desarrollo de la conciencia. El Sol de alguna forma absorbe estas energías, cómo las juega, cómo las interpreta. El Sol como centro de la carta astral, ¿cierto? Como entonces este organizador del conjunto de la psique, como el centro de la personalidad, si nos encontramos desde una perspectiva más junguiana. Entonces, bueno, absorber justamente estas energías internas y externas, cómo de alguna forma desarrollarlas se transforma en un proceso que ya no solamente tiene que ver con lo lunar, no solamente con lo saturnino, no solamente con lo uraniano, sino que cómo interactúan todo este conjunto de estructura, y finalmente ahí está también la riqueza de una interpretación de la carta astral.